Bueno, pues el día ha llegado. Hoy es martes 8 de noviembre, elecciones en los Estados Unidos. Nos acompaña a esta hora el internacionalista Alexander Carranza. ¿Qué tal, Alexander? Muy buenos días, bienvenido. María Jesús, mucho gusto. Bueno, ya pues las elecciones más reñidas, ¿no es cierto? Las codo a codo, voto a voto, es como se viene dando, parece, este tema en los Estados Unidos, estados en los que ya se han votado como Florida, ¿no es cierto? Carolina del Norte. En fin, ¿cómo ves el panorama? ¿Cómo ves un poco la correlación de fuerzas hacia qué se inclina? ¿Logrará, por ejemplo, los demócratas capitalizar ese voto joven al que han estado apelando? ¿Cómo ves? Mira, el problema de estas elecciones es que por primera vez se presenta un esquema de una incertidumbre tremenda. Y tal es la incertidumbre que tenemos observadores participando en la elección. ¿Por primera vez? Por primera vez, no tanto de la OEA como de la Unión Europea, entendiendo que el candidato Trump pueda desconocer las elecciones. No lo ha dicho directamente, pero lo ha insinuado, lo ha dejado entrever. Pero qué miedo, ¿no? es algo que nos suena muy latinoamericano, pero no lo podemos entender a partir de pensar en sociedades europeas o la norteamericana. Nos parece insólito. Sin embargo, es muy interesante poder entender cómo es que el ciudadano norteamericano está viendo estas elecciones y cómo es que está intentando llegar por supuesto, el que ha decidido el voto, a emitir un voto anti-establishment, porque ¿de dónde sale Trump? Esa es la gran pregunta. ¿De dónde sale Trump? Trump sale de un antisistema. Antisistema no solamente de un partido republicano, sino también demócrata, de los dos, porque él está enfrentándose contra los demócratas y contra los republicanos, o contra su mismo partido. Bloque, ¿no? Correcto. Bueno, entonces, en efecto, pero definitivamente un candidato muy polémico ha sido siempre Donald Trump, ¿no? A lo largo de toda la campaña, con frases sumamente altisonantes. La pregunta es cómo es que logra capitalizar los votos que vemos a estas alturas. Y yo considero que la campaña de el voto antisistema, me decía. El voto antisistema. Sin duda. Sin duda, el voto anti-establishment. Él se ha ido contra todas las reglas. ¿Eso qué cosa quiere decir traducido al castellano? Que nosotros ellos han estado acostumbrados a elecciones normales, ordenadas, con candidatos... Pero otro tipo de debates, ¿no? Totalmente, distinto. Este debate estaba lleno de insultos. Así es. Muchos han señalado la campaña más sucia, por eso te decía. La campaña más sucia, ¿Con correcto. buenas propuestas? No hay propuestas concretas, no hay cómo. En esta campaña se caracteriza por la ausencia de cómo. Nadie sabe cómo. Es más, de repente al ciudadano tampoco le interesan mucho los cómo. Tú no me podrás decir, pero eso es inaceptable. ¿Están latinoamericanizando? Lo que pasa es que ellos los norteamericanos están percibiendo la necesidad de contar con una personalidad fuerte, con una personalidad que te exprese las cosas absolutamente claras y te las diga directo a la cara, sin ningún maquillaje, y así te suene mal, así te suene feo, te las plantea de ese modo y la fuerza. ¿Qué es lo que deja Barack Obama al próximo presidente? Es la pregunta también, ¿no? ¿Cuánto va a definir, por ejemplo, el voto de la mujer? Sabemos que por lo general va a ir hacia Hillary Clinton. El voto latino, el voto negro, ¿cuánto es decisivo? Bueno, el voto latino es decisivo, ¿no? Florida ya te está marcando, Florida, Nevada te están marcando un reto que tiene que consolidar Clinton. Ahora, no te olvides que cuando hablamos del ciudadano norteamericano tenemos que tener mucho cuidado, porque no solamente estamos hablando de un ciudadano norteamericano, como podríamos decir ciudadano peruano, estamos hablando de muchas categorías. Hay el citadino, el ilustrado, hay el no citadino, el que desarrolla sus labores en la agricultura, hay el inmigrante latino, el inmigrante negro. Las son importantes, ¿no? De ahí viene incluso el tema de que sea el primer martes, luego del primer lunes de noviembre y todo eso. O sea, que la agricultura, sin embargo, ha perdido peso. Es muy importante. Es más, fíjate, tocas inteligentemente un tema que gira la campaña sobre él, que es los proteccionismos. Es decir, los Estados Unidos va a reconocer los tratados de libre comercio, etcétera. Estamos hablando del tema de México, estamos hablando de una serie de temas que importan un proteccionismo. ¿Proteccionismo contra qué? Contra todo lo que signifique de repente una marcha consolidada de los Estados Unidos, porque, claro, Trump lo que enarbola es un excesivo nacionalismo, exacerba los nacionalismos dentro de los Estados Unidos. Eso es lo que le gusta a gran parte de los ciudadanos. Por supuesto, tú has mencionado algo también muy interesante respecto al legado de Obama. Obama te
te da un legado muy articulado a un discurso de derechos humanos. Trump aparentemente hace absolutamente todo lo contrario. ¿Y el tema de la salud? El tema el marco de los derechos. Así es. Entonces, lo que te hace es aterrizar en un mundo en el que vive todos los días el ciudadano común y corriente. Pues no te dice cómo, pero basta con que tú te identifiques que lo que estás escuchando es lo que está pasando, para que, no importándote cómo, te acerques más a la persona, que ya es mucho. Y eso es lo que ocurrió. Por eso es que tú has visto cómo, por narices, en un tramo, Clinton iba adelante, Trump atrás, y después nuevamente volvía el juego a Trump adelante, Clinton atrás, y hasta el sol de hoy hay una diferencia, dicen las encuestadoras, entre 3 puntos, que es un empate técnico. Totalmente. Estaríamos hablando de que están empatados en este momento. Eso dependerá mucho de ¿Cuánto va a influir, por ejemplo, el voto negro, te decía, por un lado, pero también el hecho de captar a ese votante indeciso? Además, que recordemos que son elecciones voluntarias. Así es, se caracteriza precisamente por eso. La gran tarea de ambos es mover a las personas, mover a los centros de votación y emitir el voto. O vía electrónica. O vía electrónica. Por supuesto, como comprenderás, ahí también nos enfrentamos a una complejidad de sistemas electorales que tiene cada estado. Claro. Cada estado tiene una manera muy... Y en un país en el que el presidente no gobierna, ¿no? Y que expliquemos esa parte un poco de cómo se ejerce el poder en los Estados Unidos. Muy bien, muchos analistas seguramente has escuchado con gran preocupación, por cierto, ¿qué va a pasar con Latinoamérica? ¿Qué va a pasar con Europa, etcétera? Putin, etcétera, también pensando en cómo debe estar viendo la del palco. Los Estados Unidos no son un presidente de la República. Los Estados Unidos es un conjunto de instituciones que se mutuo vigilan y se mutuo fiscalizan. El presidente de la República no es que juramente le entreguen las llaves para activar las ojivas nucleares. No es así. Hay una serie de protocolos y de repente es uno de los hombres que más corsets tiene. Así es. Y el Congreso le enmienda la plana, y lo hemos visto con Obama en muchas ocasiones con diversos temas. Mira el tema de Cuba, ¿no? Como el presidente Obama ha avanzado hasta donde pudo avanzar, pero más no pudo avanzar porque tiene el Congreso al costado. Además surgen otras instituciones que participan de alguna manera en la elección, pero no tan descaradamente como el FBI. El FBI entró en 2 ocasiones, ¿no? Pero ahora último prácticamente era clara la posición del FBI en el sentido de decir que no se investigará por ese tema de los correos electrónicos de Hillary Clinton. ¿Ha influenciado en algo pero esto? Por supuesto. ¿O ha hecho más duro el voto de Trump? Más duro. Yo no sé, el último... en octubre, a finales de octubre, 28 de octubre, que el FBI prácticamente a Clinton de una eventual investigación, pero acá... De lo que no se ha librado es de los títulos de corrupta que se lo ha dicho en muchas ocasiones Donald Trump. No sé si el efecto de ese levantamiento llegue hasta el momento, pero lo que sí sé es que Assange le ha jugado muy a favor de Trump. Totalmente, Julian Assange, ¿no? Bien, y vayamos un poco al tema de qué le esperaría entonces a los Estados Unidos. Decíamos un poco, lo que sucede en Estados Unidos repercute en el mundo. Sí, ciertamente, pero sin embargo, también estamos frente a un mundo multipolar. Hay fuerzas que están en contrapeso. Tienes a una Unión Europea debilitada ciertamente por las últimas votaciones que todos conocemos. Y el Brexit. Exacto. Pero también tienes a una Rusia que, si bien es cierto, no tiene el poder económico y militar de los Estados Unidos, tiene políticamente, en política exterior, ha desarrollado y ha ganado por algunas narices varias intervenciones de los Estados Unidos, sobre todo en el tema de Siria. Ahora, en el caso de Latinoamérica y concretamente en el Perú, los TLC, ¿qué va a pasar en un escenario en el que gane Trump o Hillary Clinton? El futuro para los tratados de libre comercio. Yo no creo, honestamente, que lo haya avanzado con los Estados Unidos en relación al mundo y específicamente a nosotros vaya a cambiar demasiado, ¿no? Eso son percepciones y son ruidos que no corresponden a la institucionalidad de un gobierno de los Estados Unidos, sea el presidente que fuera. Y si hubiere algo que en la interna se sale de control, mira,
tienes muchas instituciones, empezando por el Congreso y terminando por el FBI y la CIA para arreglar las cosas. Y bueno, tú sabes el que a veces FBI ha demostrado mucho protagonismo en esa campaña, por lo menos, ¿no? Ahora, el sistema electoral americano es ciertamente, bueno, es diferente, obviamente, por supuesto, como comparado con el nuestro o con los sistemas en Latinoamérica, ciertamente complejo. ¿Cómo funciona esto de los colegios electorales? Recordemos lo que pasó en Florida con Bush, que fueron poquísimos votos los que finalmente han definido. 537. ¿No es cierto? Sí. ¿Cómo Bueno, funciona? es un sistema muy complejo, es un sistema enmarañado para los mismos norteamericanos, donde tienes tus colegios electorales, eligen a electores y además el voto ciudadano, además de ello, cuenta para estas elecciones en un proceso que te está durando cerca de año 4 meses, año 5 meses, que dura, aparte de las nominaciones por cada partido, que normalmente lo conocemos como el Partido Republicano y el Partido Demócrata, pero hay otros partidos adicionales a eso. Por ejemplo, hay cerca de 3 o 2 candidatos que también están en carrera, pero sin embargo no se habla mucho de ellos, pero sin embargo existen, que también te están quitando votos tanto a uno como al otro. De manera que pero volviendo al tema, los 2 candidatos más fuertes son los que se están repartiendo las preferencias electorales. Las preferencias del codo a codo y voto a voto, ¿no? Así es. A propósito de Melania Trump, Lady Gaga le ha dicho hipócrita, ¿no? Entre otras cosas, porque ha tenido una campaña en la que también forman parte de ello las figuras políticas, las figuras de la música. Mira, es un reality. Es pareciera, ¿no? El capítulo final, en todo caso, de esta historia lo veremos hoy. ¿Qué va a pasar con el tema de la inmigración y el tema de ser un país, ¿cómo te podría explicar? Racista, totalmente racista, donde hay mucha xenofobia además. Pero que te parezca mentira, comentábamos en la interna, la persona más discriminada es la que termina discriminando más. ¿Y es la que va a votar por Trump? Es la que va a votar por Trump, ciertamente. ¿Cierto? Los inmigrantes que ahora ya han tenido la legalidad en sus documentos de ciudadanía, son los que tienen un voto muy cerrado con Trump. Aunque te parezca mentira, eso es así. Ahí volvemos al tema del discurso articulado de los demócratas y los derechos humanos y desarticulado de Trump. Ni siquiera te estoy hablando de los republicanos, porque los republicanos tienen hasta cierto punto un aspecto muy conservadorista también. Pero él ha roto esos aspectos, sí. El racismo es un problema que no ha sido superado en los Estados Unidos, está presente y latente. Y la inmigración, por supuesto, es un tema ya que preocupa tanto a Estados Unidos como a Europa y obliga ciertamente a los proteccionismos económicos de los que hemos estado hablando a partir de los TLCs, ¿no? Y también otros temas que importan mucho es, por ejemplo, el tema de la vivienda, ¿no? El acceso a la vivienda, los seguros, la salud, exactamente, y la educación. Además del trabajo. Bueno, estaremos hablando luego del resultado de estas elecciones en los Estados Unidos. ¿Cómo no, María Jesús? Gracias a nuestro invitado, el internacionalista Alexander Carranza, esta mañana con nosotros en 7.3 Noticias.